requerimientos y de lo que no vamos a ver en la participación. Como les decía, tres elementos importantes dentro de un contrato. El objeto del mismo. Tenemos que establecer condicionantes. Lo que sea posible, las acciones que sean lícitas y que tengan una determinado bien. Entonces, en ese supuesto, ¿qué es posible? ¿Qué es lo que sí es necesario para poder llevar a cabo este contrato? En primer lugar, decir que tengan la real deseo de llevar a cabo una acción. Eh, ¿Qué va a ser? Pues algo que sea existente. Si yo voy a vender un carro, pues tengo que tener el carro físicamente para poder realizar la operación. Si yo no tengo el carro físicamente y solamente entro en un supuesto donde te voy a vender un carro con ciertas características, pero no lo vemos físicamente, entonces nuestro contrato ya tiene un vicio por ahí que puede dar al contraste de tener, en lugar de ser un contrato viable, pues que tenga esto y esa pueda llevar situaciones como un dolo eventual en el ofertando no sea lo que cumple las características. Yo puedo tener un automóvil y por fuera se ve muy bonita, la maquinaria pues está dañada, funciona, pero si nunca me doy a la tarea de revisar que Profesor, yo no le entiendo ni se le escucha. ¿Todavía tiene problemas con su audio? a señalar lo, sin que lo tenga la física, pues tener la producto de mi vehículo, de mi por el cual estaba el contrato, puede estudiarse. Bien, ahora, otros detalles que sean lícitos.
Yo le voy a decir a Bien, otra vez ya estamos de regreso. A ver. Profesor, buenos días. Creo que lo que usted nos está tratando de exponer en la clase es precisamente, bueno, en este caso para la Ciudad de México, del libro cuarto de la primera parte de las obligaciones en general de los contratos. ¿Esto es correcto? Bien, a ver, de regreso. ¿Nos escuchamos? A ver, muchachos, muchachas. Sí, profesor, pero se escucha entrecortado. Ni le entienden. Perfecto. Si de por sí son unos burrotes. Como mencionaba entonces,
sobre cuál es el interés que tengo de que se lleve a cabo, dónde lo voy a establecer, bajo qué circunstancias, para que de ahí establezcamos si es o no correcto la manera en cómo lo vamos a celebrar. A ver, Dante. Profesor, hace un momento le preguntaba yo, le cuestionaba yo, en esta situación la podemos encontrar en el Código, bueno, en este caso en el Código Civil para la Ciudad de México, en el libro cuarto de las obligaciones, primera parte de las obligaciones en general, capítulo primero, precisamente de los contratos, ¿no? Pero no sé si nada más soy yo o todos escuchamos que se oye muy entrecortado y de momento ya no se oye. A ver, Dante, porque yo no lo escucho al menos. No sé si alguno de los abogados que está ahorita conectado nos pudiese retroalimentar. ¿Sí me escuchan? Ahorita ya se le escucha, maestro, pero anteriormente no. Lo escucho entrecortado. Pero si no sé si nada más soy yo. De hecho, al fin yo los escucho bueno, yo a usted lo escucho entrecortado, a la abogada María Eugenia le escuché excelente. A ver, ¿me escuchan bien? Ya se escucha bien, maestro. Ya lo escuchamos bien. Ok. Bien. Decía Dante que si estos elementos podemos encontrarlos en el Código Civil. Así es, ¿Me parece? ¿Esa era la pregunta? Más que pregunta era el fundamento legal en claro. Sentido. Aquí todo lo que vamos a... Ok. Bien, nosotros vamos a avalar todas nuestras acciones amparados mediante la ley. ¿Cuál es en este caso la que... Todo lo vamos a sustentar mediante los códigos civiles y el Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué tenemos en el Código Civil? Ahí nos dicen cuáles son los elementos que tenemos que colocar en un contrato, haciéndonos saber los objetos que son lícitos, los ilícitos, las personalidades, en cuanto a los materiales, cuando es un bien mueble, cuando es un bien inmueble, decir que diferentes contratos. ¿Cuál es la manera en que puedo determinar si el objeto es o no es un bien para poderlo llevar a cabo? Es el hecho de tener cómo comprobarlo mediante una factura, mediante la posesión que da una cesión de derechos, mediante la transmisión de estos derechos por medio de un testamento, por medio de una donación, por medio de una compraventa. Estos son algunos documentos que se pueden emitir, ya sea de manera consensuada o bien
incluso por medio de un notario público. El notario público es el único que tiene fe. Es solicitar a un juzgado que se haga la apertura, la lectura de este mismo para que se conceda. Se dé a efecto lo que ya se había determinado mediante esta acción de asistir con un notario público y expresar una voluntad que en su momento fue materializada mediante la firma del mismo, y ahora solamente le solicitamos al juez que se cumpla esta voluntad. De esa manera lo que se va a llevar a cabo es una transmisión porque ¿qué vamos a encontrar en este testamento? Que la persona que ahora ya faltó en vida nos va a ceder una propiedad o un bien mueble, etcétera, mediante esta acción. Entonces, para que nosotros tengamos la perspectiva correcta de qué es lo que puedo vender y qué no, para que podamos llevarlo de una manera lícita, pues nos tenemos que respaldar en nuestros códigos civiles. No puedo señalar directamente uno porque finalmente tenemos gente que está viviendo, radicando o trabajando incluso en otros estados, Monterrey, Morelia, etcétera. Pero todo ello, todas las acciones que vayan a emprender en este sentido, es importante el llevarlas a cabo mediante los códigos. Le vamos a dar lectura y le vamos a trabajar conforme a las determinaciones que nos establecen estas leyes, perdón. Les decía, el contrato. Si entendemos estos tres aspectos del objeto de un contrato, vamos a comenzar a encuadrar todo lo demás, lo que es posible, lo que realmente se puede hacer. Hay quienes en su momento fueron en algunos poblados a decir que iban a vender un pedazo de la luna. ¿Realmente podemos vender un pedazo de la luna? No es nuestro. No tenemos la posesión, no tenemos la posibilidad de llevar a cabo porque tampoco es de nuestra propiedad. Hay quienes han querido vender hasta una parte del territorio, lo cual tampoco es posible. Y no es posible porque no vendemos el territorio como tal. Lo que vendemos es la tenencia de una posesión que nos permite el Estado mediante la entrega de un bien para poder efectuar estas acciones de vivienda, de construcción de negocios. Por eso pagamos un uso de suelo, y este uso de suelo nos delimita a ciertas acciones. Entre más vayamos escarbando y lleguemos a encontrar, por ejemplo, una fuente de petróleo, la situación del petróleo no es totalmente de nosotros. Hay muchas cosas que vamos a tener que ir profundizando poco a poco conforme se tenga la posibilidad de llevarlo a cabo, pero bien, aquí el dato necesario para llevar a cabo estas acciones es que sea posible. Todo lo que sea tácito, lo que sea factible, porque tengo esta posesión, porque tengo este derecho sobre el bien, entonces puedo llevar a cabo esta acción de un contrato que medie en lo lícito. ¿Qué es lo lícito? Lo que me permite la ley. ¿Qué me permite? Yo puedo vender, yo puedo comprar, yo puedo regalar, yo puedo donar, puedo hacer diferentes acciones con mi bien. ¿Y cómo lo voy a hacer?
mediante esas figuras que tenemos y que nos marcan el Código Civil. Una donación que es una donación que está establecida dentro del mismo código. Quiero llegar a hacer una compraventa, también me lo determina el Código Civil como posible, como propio, y bajo esta situación nos indica que tenemos que cumplir con ciertas características. Primero, que la tenencia de la propiedad en cuestión sea totalmente mía. Yo lo tengo que tener. Si yo no lo tengo, entonces tengo que señalar por qué no lo poseo en ese momento. Puede ser una propiedad que esté rentando y bien, aún estando rentada, yo puedo llevar a cabo mi acción de compra-venta. Y lo que tengo que hacer en este caso con la persona que está rentando es darle a conocer que va a haber un nuevo dueño y que con este nuevo dueño se va a tener que entender para poder determinar si es posible o no que pueda continuar con esta acción de arrendamiento, o si en su momento el nuevo dueño pues indica que ya no van a haber arrendamientos de la propiedad, y por lo tanto lo que va a hacer darle el tiempo necesario para que pueda buscar otro lugar. Dante, ¿quiere comentarnos algo? Sí, profesor, ahorita que está tocando ese tema en cuanto a la compraventa de un bien, no compraventa, la renta de un bien, y en este caso, en el supuesto que yo quiera vender esa propiedad y la tenga rentada, ¿cómo es la situación que prevalece para hacerle de conocimiento a mi inquilino que voy a vender la propiedad, pero me queda por ahí una duda en cuanto a que se le tiene que ofertar también a él, ¿no? Una situación por ahí existe, ¿no? Prevalece. Claro, claro. Bien, sí es existente y es correcto, pero siempre y cuando también tengamos tiempo suficiente. Hablamos de una persona que debió haber estado arrendando por más de 5 años de manera consecutiva, y entonces aplican ciertos derechos. ¿Cuál es? Que en el momento de que yo quiera vender mi propiedad, pues sea la primera persona a la que se la voy a ofertar, verlo comprar. Entonces yo me voy a la instancia que es la persona en el sentido de querer hacerse del inmueble, y bajo ciertas circunstancias le vamos a dar a conocer que hay una persona de arrendamiento, la persona que estaba arrendando. Bien, porque si vamos a tomar en cuenta una persona que acaba de tener 3 meses que está rentando la propiedad y por las cuales se le vamos a vender, pues estamos, pues no es tan necesario que se la tengamos que ofrecer a esa persona. Simplemente aquí lo que a lo mejor podemos determinar es que si tenemos un contrato de 1 año de en esta prestación, o una de dos, a los 3 meses, que sería medio año, podemos llevar a cabo eh, esta negociación en la cual finiquitemos nuestro tiempo de arrendamiento y solamente se le den esos 3 meses para que pueda buscar dónde vivir. O bien platicar con el nuevo dueño cuáles son las intenciones que tiene, puesto que puede decir, si es una propiedad que está dando frutos de esta acción de arrendamiento, pues entonces a mí me interesa continuar, y lo que
se hace es la celebración de un contrato adicional en el cual cambia la persona a la que tiene el derecho de estar llevando a cabo tanto el cobro de la como en su momento las obligaciones que debe de tener para con él. ¿Por qué? ¿Cuáles son las obligaciones que tengo? Pues de entregarle el inmueble, de ver que todo esté funcionando de manera correcta, que si en algún momento hay una falla en ese sentido, pues que tenga a bien el poder arreglarlas, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas son situaciones que se tienen que tomar en consideración para poder saber las situaciones lícitas de mis contratos. Ya lo comentaba, no creo que lo comentaba con los chicos del Sabatino. Cuando nos llegan con nosotros al despacho, hay mucha gente que llega y, perdón, esta es otra materia, pero menciona, ¿no? Es que quiero meterlo a la cárcel. A ver, espérame, no es de que quieras meterlo a la cárcel, es de que me tienes que platicar cuáles son los hechos para poder determinar qué es lo posible y lo imposible. Además, en primera instancia, porque luego hacen el comentario, ¿no? Eh, quieren verlos en prisión, quieren que hagamos todo lo posible para que la persona caiga a prisión. En primera, pues vamos a ver si lo que hizo refiere a una situación de prisión preventiva o de, en este caso, que sí se dé una continuidad de los hechos a tal manera que lo que tenga que pagar como reparación del daño, pues sea esta acción de privación de la libertad. Pero eso no depende de nosotros, eso depende de un juez y en este caso ya de 3 jueces para que pueda tener una sentencia que le lleve a tener esta acción como una reparación. Esos son los elementos que a nosotros nos dice la gente, ¿qué quiere? ¿Qué quiero? Pero tenemos que tener la certeza de que lo que quiere, lo que desea, es en este caso que cumpla con lo lícito, que cumpla con las expectativas, que es lo que nos marca la ley como adecuado o correcto. Colocando este ejemplo que les había dicho acerca de la acción penal, pues la gente dice, pues yo quiero vender mi propiedad. Sí, ok, vamos a vender su propiedad. ¿Qué tiene? Pues es que pues es mía. Pues sí, pero ¿cómo me dice que es suya? Pues es que a mí me la dio mi mamá y a mi mamá se lo dieron sus papás, en este caso los abuelos, y ha sido por 2 o 3 generaciones. Pues sí, está bien. ¿Y cómo me demuestra que es suyo? Pues es que fulana y sultana vieron cuando mi mamá me lo entregó. O sea, sí es correcto, pero no me tiene los elementos suficientes, porque no me tiene un documento que diga, hay una transmisión de derechos, hay una sucesibilidad para demostrar que sí es su propiedad. Y no estamos tan lejos de lo conocido. Yo les voy a platicar que por experiencia propia, familiares de mi esposa, en este caso, viven en Puebla, y hay un pobladito donde pues tienen sus casas, tienen parte de terreno, pero estos no tienen ningún valor, y no tienen valor porque no tienen un título de propiedad. En este caso el pueblo se ha mantenido mediante las costumbres que ellos han llevado a cabo. ¿Qué hacen? Mi hijo ya creció, quiere tener un lugar dentro del pueblo para poder fincar, entonces se reúne todo el consejo, se reúnen los más grandes del pueblo, le dicen, a ver, si ya tienes muchos años aquí, eres hijo de fulano, te conocemos, etcétera, te vamos a dar esta parte, vamos a dar tantos metros, y van todos juntos, checan las delimitaciones y le hacen la entrega, no fehaciente, solamente le dicen de palabra, esto es tuyo, y ahí comienza a construir y ahí va. Muchos de estas personas se han ido a Estados Unidos y cuando regresan, pues a veces regresan para vender estas propiedades. ¿A quién se la pueden vender? A los parientes, en este caso a los primos, a los tíos, a gente muy cercana, y la forma como lo hacen, aquí yo he tenido algunos, no discusiones,
Ahorita que yo pero me vaya, vas a dejar tu sí teléfono en la casa, acá afuera. pláticas porque resulta que ellos como venden sus propiedades es en dólares. Dame tantos dólares para que te venda. ¿Apagas el internet, mula? Sí, lo voy a llevar el móvil. Llévatelo. Llévatelo para irme de una vez que vaya con mis papás. ¿Cómo? Llévatelo para irme de una vez. Pues de una vez. Ahorita que venga Perla para que me eche raite. No, no vamos para allá, vamos por este lado. Sí, van para allá. Vamos para allá. Eh, Tener que vender en dólares, digo, pues estamos internacional. No es necesariamente exigible que tenga que pagar en dólares. Es mío. Sin embargo, como muchos de ellos lo que hacen es irse al otro lado a trabajar, pues ahora vienen con dólares y en lugar de que cambien el dinero, pues mejor te lo acepto en dólares. Esa es la parte factible que ellos llevan a cabo, pero si se lo quisieran vender a una persona de fuera, a alguien que llega de otra... asentaron ahí. Entonces, eso es hasta nuestros días. A veces pensamos que con el paso del tiempo, con toda la urbanización que se tiene, con todo el desarrollo tecnológico, educativo, etcétera, etcétera, pues nosotros ya tendríamos que tener otro tipo de manejo. Sin embargo, pues no es así. ¿Sí se me escucha bien o también me escuchan entrecortado? Mande. Se le escucha una parte y luego deja de transmitir y luego se le escucha otra parte y así sucesivamente, Eric. ¿Qué? ¿Tú lo vas a limpiar? No, ¿verdad? Ahorita estoy comiendo. Sí, estoy comiendo. Ahorita que termine. Ahorita que termine. Dame chance 5 minutos. Ok, es medio mal. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere comentarnos algo acerca de estos puntos que acabo de dar? Acerca de los contratos, del objeto del contrato. Maestro, tengo una pregunta. A ver. Una pregunta. ¿Los derechos hereditarios se pueden vender o no? ¿Cómo obtenemos estos derechos hereditarios? ¿Por medio de un testamento o por medio de un juicio de intestado? Okay. Pero todavía no hay una subdivisión de una propiedad. ¿Se pueden vender o no se pueden vender? Como acaba de decir, si no hay una subdivisión, no puede ser vendible. Porque ¿qué vendo? Afuera, Tinoco. Ahora, mucho ojo también con estas situaciones de las herencias, porque hay herencias que pueden ser susceptibles de tener ese derecho para poder vender. Hay herencias que no, hay ¿Conmigo? herencias que dicen, Ay, Tinoco, ya sabes. a ver, voy a transmitir los derechos a mis hijos y cuando falten mis... Cuando pasa esa acción, y lo voy conociendo por experiencia propia en algunos asuntos, Si tú hicieras las cosas
posible de que en su momento tuvieran la posibilidad de vender, pero para poderlo vender tendrían que ponerse de acuerdo todos los que figuran dentro de este testamento, a no ser que entre ellos mismos le vendan a alguno. Somos 5 hermanos, a mí no me interesa, fulano tampoco, Taldano tampoco. Hay uno al que sí le interesa la propiedad, entonces los otros 4 se lo vamos a vender, vamos a repudiar la herencia a favor de, para que de esta forma ahora se haga totalmente de los derechos de la propiedad en absoluto. De lo contrario, no puedo llevarlo a cabo con una persona totalmente distinta. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque ¿qué le vendo? Nuevamente, volvemos a la parte de lo lícito y lo ilícito. ¿Qué le voy a vender? Le voy a vender un pedazo de una propiedad que hemos tenido. Sí, a lo mejor tiene varias recámaras, sala, comedor muy amplia, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿cuál es la parte que le vendo? Y fíjese, y ahorita que estaba tocando este punto, apenas hace 15 días estaba platicando con una persona que me decía, mira, es que la familia tiene este problema, son 9 hermanos. De esos 9 hermanos, los papás les dieron en herencia ya una propiedad, pues una propiedad más o menos grandecita. Se lo da al papá, el papá falta, está ahora la mamá, y resulta que la mamá también les cedió los derechos a los 9 hijos. Una vez que le dio los derechos y ya estando viuda, dice, bueno, yo necesito vivir de algo y entonces voy a construir pues 2 locales. Y construyó 2 locales. Y ahora dice que los locales le pertenecen a ella. Y todo lo demás, pues la casa entre los 9. Ahora ya faltó uno de los hermanos. Y entonces ese hermano que faltó, pues deja, me parece, eran 3 hijos, 3 o 4 hijos. Obviamente la esposa. Que aquí estamos hablando de 5 personas más que se van a adherir a esta sucesión. Y bueno, me platicaba él, es que ellos hicieron su división, porque dijeron que la cocina le toca a uno, una recámara le toca a otro, los locales le tocan a la mamá y lo demás de la propiedad va destinada entre los otros hermanos. Dije, a ver, espérame, es que está mal, no pueden dividirlo de esa manera. Esa subdivisión es totalmente errónea y por lo tanto nunca se los van a reconocer un juez, porque un juez no te va a decir, a ti que eres heredero te toca una parte proporcional de la propiedad y la parte proporcional se genera en lo que es la sala. A ti te toca el comedor. Son lugares de uso común. Y como es uso común, no puede ser propiedad de alguno nada más. Por lo tanto, la propiedad es totalmente... Ahora, otra de las situaciones incorrectas que ya hicieron, la mamá al momento de construir, ya estuvo construyendo en un bien que ya no era de ella, porque heredad. Ahora, las accesorias que construyó, pues son adheridas a la propiedad, por lo tanto no corresponde en un derecho legítimo a la señora, sino que ya corresponde a la propiedad en común de todos los herederos. Así es que si se tuviera que dividir, se tendría que ir en una parte equitativa ante todos los que aparecen y a los que no aparecen, pero que se les reconozcan los derechos. ¿Por qué quienes no aparecen? Porque en su momento cuando se hicieron los testamentos dice fulano, sultano, mengano, que son mis hijos, ¿no? Los 9 nombres de mis hijos. Y después, al falta de uno de ellos, los hijos de sus hijos. Obviamente ahí no figuran quiénes son. ¿Y cómo lo voy a demostrar que son quienes tienen el derecho sobre el inmueble? Pues vamos a presentar actas de nacimiento, el acta de matrimonio, en donde se le reconozca el derecho a la esposa y a los hijos, y entonces ellos se suman a quienes no aparecían totalmente en el testamento, pero que son adheridos por razón de consanguinidad, y por lo tanto ahora son acreedores a una parte proporcional del total de la masa hereditaria. Así es que si ellos quisieran vender,
pues se tienen que ver entre ellos. Caso, pero un contrato de compraventa no lo podemos llevar a cabo. Por eso tenemos que analizar, a ver, ¿qué quieres y cómo lo vamos a hacer? Nosotros somos los estudiosos del derecho, nosotros somos los que vamos a hacer la propuesta de cómo se debe de efectuar estas acciones. No sé si aclaré la duda. Maestro, me quedó una duda. En una herencia usted ahorita mencionó que fallece uno de los hermanos y quedan los hijos y la esposa, pero yo tengo entendido que las esposas no entran en una herencia. A ver, perdón. Me fui, pero ya regresé. A ver, ¿me puede repetir otra vez la pregunta? Sí, maestro, usted mencionó que había fallecido uno de los hermanos, que eran los hijos los que puedan reclamar esa herencia, pero usted mencionó que la esposa, tengo entendido, o me corrige, que la esposa no entra en una herencia, ¿o sí? Eh, 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 no, es que aquí la propiedad los Otra vez ya no se escucha nada. Ya se está cortando. otra vez ya estoy de regreso. A pregunta de su compañera, ¿es verdad que la esposa no puede entrar en un asunto sucesorio por el hecho de que no está a poder parte de la herencia? Pero lo que sí puede hacer es la tutela. Correcto, maestro. Gracias.